Bendito sea el Señor. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria al Señor. También este sábado sale un grupo misionero para Guatemala, ¿verdad? Guatemala, bendito sea el Señor. Ellos van a estar una semana por allá y creo que después mi papá, el plan es que se queda todavía y pasa para México y sigue por ahí. Pero es que la gente, lo máximo que pueden aguantar con mi papá es una semana. Y eso sí son afortunados. Bendito sea el Señor. Pero manténganlos en oración. Va un grupo de acá de la iglesia. Va Sebastián, su primer viaje misionero. Sebastián, va César, va Lucas también, su primer viaje también de Lucas. Así que van unos muchachos por ahí que ya lo estamos empezando a entrenar. Mi papá viendo a ver quién agarra por ahí. Bendito sea el Señor. Amén. Pero oremos al Señor por la palabra de Dios en esta mañana. Oremos. Señor y Padre nuestro, te alabamos, oh Dios, y te glorificamos. Te damos las gracias por este privilegio que nos das de estar aquí reunidos, alabando, glorificando tu santo nombre, Señor. Pido, Dios, de que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor. De que des entendimiento, de sabiduría. Y ayúdanos, oh Dios, a poder poner en práctica tu palabra en nuestras vidas, Señor. Oh Dios, glorifícate, rompe cadenas, sana al enfermo, haz milagros, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de Cristo Jesús, Señor. Te damos las gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, amado hermano, bendito sea el Señor. La semana pasada estuvimos hablando acerca de esta batalla súper famosa de David y de Goliat. Amén. Y hablamos acerca de la importancia que es poder entender, cada uno de nosotros tenemos que pasar por ese valle. Amén. Ese valle de sombra, de muerte, pero no tenemos que tener miedo porque el Señor está con nosotros. Amén. Y David entendía de que la batalla no era de él, era del Señor. Él estaba representando al Señor en esa batalla. No era Israel al que estaban desafiando y deshonrando, sino que era a Dios al que estaban desafiando y deshonrando. Amén. Pero otra característica muy importante es que en esta batalla David corre hacia el valle. ¿Cuántos están corriendo hacia ese valle? Amén. Oye, están ahí medio asustados. Y eso es lo que tenemos que aprender de David. Cuando Goliat se prepara para batallar y se prepara para atacar a David, David no es que agarra miedo, no es que David retrocede, sino que la palabra del Señor nos dice que David entonces corre hacia Goliat, agarra una piedra y le lanza la piedra a Goliat. Amén. Así que no le tengamos miedo al valle. Amén. Pero hoy quiero hablar acerca de cómo David fue del valle al trono, esperando en el Señor. Y les recuerdo, para que podamos mantener el récord, de que David fue ungido para ser rey a la edad aproximadamente de 12 a 15 años. Pero la palabra del Señor nos dice en 2 Samuel capítulo 5 que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Hebrón, sobre Judá. 7 años después, o sea, a la edad de 37 años, fue que por fin gobernó sobre toda Israel. Así que el proceso a veces toma años. Amén. Y quiero que entendamos que muchas veces nosotros pensamos y decimos, ya crucé el valle, ya listo, deme lo que me toca. Pero hoy quiero explicar de que el valle muchas veces es solamente el principio. El Señor en David estaba formando ese rey y estaba formando ese corazón. Y David, después del valle, tuvo que atravesar desiertos,
tuvo que pasar a través de traiciones, tuvo que esconderse por su vida, tuvo que esperar y esperar y esperar por esa promesa del Señor. Y sabe, hasta oportunidades tuvo de atajos, de recortar el tiempo. Pero David esperó en el Señor. David confió en el Señor. Y hoy ese es el mensaje principal que quiero que salgamos de aquí. Hay que confiar en el Señor. Y confiar en el Señor muchas veces significa esperar en el Señor. Amén. Uno de los salmos de David dice: con paciencia esperé en el Señor, que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Y quiero recordarte que en Isaías se nos recuerda que nuestro trabajo es de testificar acerca de Dios. Y es lo que David está hablando. Cuando la gente vea lo que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, quedarán asombrados y pondrán también su confianza en el Señor. Amén. Pero ahora, volviendo a la historia de David, recordemos de que David, una vez que vence a Goliat, esa es su presentación, por decirlo así, global. Es donde todo Israel comienza a conocer acerca de este joven que no le tuvo miedo a ese gigante. Y la palabra del Señor nos dice en 1 Samuel capítulo 18 que desde ese momento Saúl no permitió que David se fuera para su casa. Y Saúl empezó a darle responsabilidades a David. Lo puso ahí enfrente de los guerreros. Y la palabra del Señor nos dice de que todo lo que Saúl mandaba a David hacer, David lo hacía con prudencia. Lo hacía bien. Y la palabra del Señor nos empieza entonces a revelar y a mostrar que a medida que David está creciendo, su fama empieza a crecer. El pueblo de Israel comienza a conocer acerca de este guerrero. No solamente venció a Goliat, sino que ahora David es el más conocido por ser ese héroe, al punto que hay una canción que las mujeres comenzaban a cantar donde decía que Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Ay, eso a Saúl le pegó fuerte. ¿Cómo? Y las mujeres se emocionaban todas cuando llegaba David de regreso de la batalla. Y todas cantaban. Ese David era un galán, por lo visto. Pero Saúl comienza a darse cuenta de que entonces la atención no está sobre él, sino que la atención está cayendo sobre David. Oh, qué peligroso es cuando nosotros pensamos que la atención debe ser para nosotros. La atención es para Dios. La gloria es para Dios. Y eso es algo que David nos enseña claramente. La atención, toda la alabanza, toda la adoración, todo David lo dirigía ¿hacia dónde? Hacia el Señor. Donde Saúl quería la atención, David seguía era alabando al Señor.
¿Y qué ocurre? Que Saúl entonces se da cuenta y no solamente tiene celos de David, sino que empieza a tener miedo de David. Y dice la palabra del Señor que después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Todo lo que David hacía prosperaba. Y el secreto era, el Señor estaba con David. Y sigue más adelante y dice, finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1000 hombres. Y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. Fíjense, no fue que David comenzó a hacer su complot de cómo iba a tomar el reino, seguía fiel a Saúl. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Amén. Y Saúl reconocía esto y pues tuvo aún más miedo de David. El éxito, amados hermanos, el secreto es de que Dios esté con cada uno de nosotros. Pero hay que entender la actitud que nosotros tenemos que tener. Porque ahí es el secreto. No, todos nosotros creo que entendemos de que Dios es el que provee, Dios es el que abre las puertas, ¿verdad? Dios es el que hace milagros. Amén. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Recuerda, estamos hablando de un rey conforme al corazón del Señor. ¿Qué identificaba o qué separaba a David del resto de los demás? David, aunque tenía la promesa del Señor, aunque tenía la unción del Señor, aunque el Espíritu Santo de Dios moraba sobre él, seguía sirviendo, seguía honrando, seguía obedeciendo y no se precipitaba. Y algo que vemos aquí interesante es que David, ¿qué se le prometió en el capítulo 17 cuando Goliat? A David se le prometió de que el que venciere a ese gigante se le daría la hija del rey. A muchos de nosotros, si se nos promete algo, chacho, mejor es que no hubiera dicho nada. Yo siempre digo eso, porque yo tengo conversaciones con varios y yo le digo, es que mejor se hubieran quedado callados. Porque ¿para qué prometen si no van a cumplir? ¿Verdad? ¿Me entienden, verdad? Prometen, pero no cumplen. A mí mi mamá me prometió que me iba a llevar para la China y todavía lo estoy esperando. ¿Para qué prometen? Pero sabe, la palabra del Señor nos dice de que entonces ahora Saúl tiene la responsabilidad que tiene que darle la hija a David. Pero Saúl agarra entonces la situación para tratar de matar a David. Saúl va y le dice a David, estoy listo para entregarte a mi hija, pero antes tienes que probarte. Tienes que comprobar de que eres digno. ¿Cómo que comprobar si eres digno? O sea, ya te venció el gigante Goliat, te dio la batalla ya y vas a pedirle de que a ver si es digno. Y le dice, tienes que ir y pelear las batallas de Dios. Pero aquí es donde vemos la actitud de David. David, ningún problema de pelear las batallas. Pero David le dice a Saúl, ¿quién soy yo para recibir la hija del rey? Fíjese la actitud de David. David no se sentía empoderado o con ese atributo o título de que no, dame lo que me toca. David más bien se consideraba inferior y no digno de recibir la recompensa que se le había prometido.
¿Quieres recibir más bendición de parte de Dios? Entiende que tú y yo no somos dignos. El único digno es el Señor. Y fíjese que el hermano de David le había dicho: yo conozco tu corazón, eres orgulloso y lo que estás aquí es buscando problemas. No, mire lo que había en el corazón de David. No soy digno de ser el yerno del rey. Mi familia es una familia común, soy pobre, soy una persona común. ¿Qué voy a estar yo recibiendo? Así que la hija mayor de Saúl, llamada Merab, era quien le tocaba, de acuerdo a la promesa que Saúl había hecho, era la que debió haber sido esposa de David. Pero como David no se consideraba digno, Saúl dijo: ay, mejor aún, y se la dio a otro. Pero ¿qué pasa? Que la hija chiquita se enamora de David, Mical. Y al a Saúl enterarse de que la hija chiquita se había enamorado de David, en vez de decir como que bueno, ahora sí puedo como que cumplir con mi promesa, no, lo que dice es: aquí tengo otra oportunidad para que mandara a David a pelear contra filisteos para ver si muere. Y nuevamente David responde y dice: no soy digno. Y recuerde, 1000 hombres que están bajo su mando, sus soldados se le acercan y le dicen: pero David, el rey te quiere, ¿por qué no aceptas la recompensa? Acepta la recompensa que el rey te está dando. No soy digno. Soy pobre. ¿Cómo voy a pagar yo por esa dote? Para los que no saben lo que es dote, yo estoy casado con una que tiene raíces árabes. A mí me hicieron mandar un montón de ovejas y chivos para poderme casar con ella. Cada mujer tiene su valor, ¿verdad? Y las mujeres dicen: claro que sí, tenemos nuestro valor. Cada mujer tiene su valor, y dependiendo de la familia o el estado social, es aún más caro el valor. Y la costumbre es de que el hombre que se quisiera casar con esa mujer tenía que pagar al papá de esa mujer para poder recibir. Pues yo le tuve que pagar a mi suegro. Me parece que María no lo sabe. Eso fue una negociación que hubo por ahí. Después les contaré acerca de eso. A Saúl le dicen: David está diciendo que él es pobre, él no tiene plata para pagar la dote. Pero como Saúl lo que está enfocado es: yo quiero es que David muera, yo quiero que David muera. Saúl le dice: mira, a mí no me importa la dote, no me tiene que pagar nada, no me tiene que dar oro, plata, nada, sino que me traiga 100 prepucios. Y a los que no saben lo que es prepucios, cuando a los hombres los circuncidan, esa cosita que le cortan, ese cuerito de su miembro, creo que ustedes entienden, eso es el prepucio. O sea que Saúl está mandando a David: anda y circuncídame a 100 filisteos. No está fácil, ¿eh? Yo creo que mejor hubiera buscado un préstamo y pagaba como sea. Pero sabe, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Estamos hablando de David. Dice la palabra del Señor que él y sus hombres salieron y mataron no a 100, a 200 filisteos. Así que David cumplió con el requisito del rey, entregándole los prepucios de ellos. Nada.
200 filisteos circuncidaron ahí y le llevó eso allá. Entonces Saúl le entregó su hija Mical por esposa. Cuando Saúl se dio cuenta que el Señor estaba con David, y ahora se le complicó más el asunto, porque ahora la hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Pero ahora es enemigo del rey. Y nos dice la palabra del Señor. Hubieron varios encuentros ahí donde Saúl tenía su lanza siempre con él, David tocando en la corte como era de costumbre. Y Saúl, atormentado, agarra la lanza y se la lanza a David, tratando de matar a David. David tiene que huir. El hijo de Saúl, Jonatán, le dice a su padre: ¿cómo usted va a estar tratando de matar a su yerno? Eso está mal. Y su yerno ha sido fiel. Él se ha portado bien con usted. Y Saúl le dice: tienes razón, hijo mío, es verdad, no voy a hacer nada, no lo voy a matar. No, y cuando regresa David, inmediatamente mandan arrestarlo en su casa, y su propia esposa es la que le manda y le avisa: vete, salte por la ventana porque te van a matar hoy. David por fin tuvo que huir y salir de su casa. Y dice la palabra del Señor, nos muestra de que David huye. Y fíjense, estamos hablando, ya pasó el valle, ya está ahí en el trono, ya está ahí con todo, pero el proceso todavía no había terminado. El proceso del Señor a veces tarda tiempo, ¿sabe? Y nosotros tenemos que confiar en el Señor y esperar en el Señor. La palabra del Señor nos enseña de que David tuvo que pasar e irse a esconder a una cueva. Ya no tenía a los 1000 hombres que él tenía bajo su comando, pero allá en esa cueva llegaron todo lo despreciado de Israel, todos los refugiados. Pero entre ellos habían matones, ladrones. Esos fueron los que le llegaron allá a David a la cueva. Interesante que también fueron los que le llegaron al Señor Jesucristo y fueron los que el Señor Jesucristo salvó. Y es lo que Pablo nos recuerda en 1 Corintios y nos dice: recuerden, ustedes antes habían sido rechazados por el mundo, pero Dios los aceptó a ustedes. Pero a ese grupo de matones, de ladrones y personas también de que estaban en contra de Saúl, no estaban de acuerdo con la política de Saúl, ahí toda esa gente agarró refugio en esa cueva, y de ahí formó David a 400 guerreros que estuvieron con él. Tenía su ejército, pero no tenía trono todavía. Y andaba caminando de pueblo en pueblo, pasando por desierto. Se tuvo que esconder con los filisteos. Lo traicionaron como usted no se imagina. Salva a un pueblo llamado Keila y después llegan y lo traicionan y le avisan a Saúl: ¡hey, aquí está David! Rescata a los de Zif y también van y lo entregan. Lo traicionan. Pero una que a mí me gusta bastante es David, muere Samuel. David está en la región de Judá y se entera de que es la temporada donde están matando a las ovejas. Y David con sus guerreros había estado protegiendo a muchos de los pastores de la región. Y había un hombre llamado Nabal que tenía muchas ovejas
Era un hombre de buenos recursos. Y David, al enterarse, David dice, oye, déjame mandarle mensaje para que, oye, nos dé un poquito de pan, nos dé un poquito de carne. Oye, él ha protegido a los pastores de Nabal. Él ha sido ahí esa defensa y procuró de que ninguno de sus hombres le robaran nada a ellos. Le manda el mensaje y Nabal contesta ¿quién es ese David? ¿Quién se cree David? Yo voy a compartir de mi bebida, de mi comida. Uy, hay algunos por ahí que les duele cuando le dicen que tiene que compartir algo. Yo voy a compartir mis cosas, mis riquezas. Y le dijo a David que no. Apá. Ese hombre le ha dicho a David que no. Después que David lo ha defendido a sus pastores. Después que David ha hecho eso. O sea, hay algo que a uno le pega duro es cuando uno es rechazado. Y sobre todo cuando tú has hecho algo bueno y tú has sido bueno con esa persona y esa persona es malagradecida. ¿O soy yo el único, pues? Pero cuando hay alguien malagradecido o cuando alguien rechaza a uno y uno es rechazado, ¡wow! Eso le pega a uno. ¿Y usted cree que no le pegó a David? A David le pegó. Y donde en toda la historia la palabra del Señor nos decía de que David consultaba con el Señor, David andaba con el sumo sacerdote para arriba y para abajo, consultaba con él, o el profeta le llegaba y le decía cuándo se tenía que mover o las cosas que tenía que hacer. Pero cuando Nabal le dijo que no le iba a dar comida, porque hay uno por ahí que se molesta cuando no le dan comida. Ay, papá. David le dijo a sus guerreros, párense, agarren sus espadas porque que me castigue Dios, pero mañana no queda ni uno vivo de la casa de Nabal. Tú vas a molestar, sinceramente, tú vas a molestar al guerrero más conocido en Israel, al que ha estado ganando todas las batallas contra los filisteos. ¿En serio tú vas a molestar a ese hombre y no le vas a dar un pedacito de pan, chico? Pero ¿sabe qué bueno es cuando hay una mujer virtuosa por ahí? Hubieron varias mujeres. Yo no sé de cuántas me ha salvado María. ¿O de cuántas mi mamá habrá salvado a mi papá? Pero ¿sabe? Cuando David se levanta y va camino para allá porque va a matar y va a acabar con todos ellos, los siervos van y le avisan a esta mujer llamada Abigail, a la esposa de Nabal. Y le dice, wow, mire, su esposo le ha negado pan, comida a David. Y ahora viene David con todos sus guerreros a acabar con nosotros. David y sus hombres nos han defendido, nos han protegido, se han portado excelente con nosotros. Abigail inmediatamente agarra y les dice a sus siervos, agarren pan, agarren comida, llévenle a David que yo voy más atrás de ustedes. Y dice la palabra del Señor de que cuando David iba camino para acabar con Nabal, estamos hablando de este hombre viene bravo. Le llega la comida. Es que el secreto del corazón es el pan, ¿sabes? Le llegan con comida. Y cuando Abigail llega, se baja del burrito donde ella iba y rápido se postra delante de David y le dice a David que tenga misericordia.
Y le dice, mi esposo, y ella, fíjese, ella dice, es mi culpa, porque mi esposo es malo y yo debí haber sabido y yo debí haber actuado rápido y nada de esto hubiera sucedido. Pero David, ahí es donde, fíjese, no somos perfectos. Y esto fue un momento de debilidad de David. David se molestó. David tuvo un momento de ira. Pero en ese momento, David le dice a esa mujer, le dice, wow, gracias al Señor, eres bendita. Porque me has salvado de tomar venganza en mis manos. Vean lo importante que es, amado hermano. Nosotros, no es nuestra la batalla, es del Señor. Y debemos dejar que sea el Señor que actúe, que sea el Señor el que nos movilice, que sea el Señor el que nos indique. David en este momento de ira, de rabia, agarró y no fue que consultó con el Señor, sino que iba con sus propias manos, con sus propios soldados, a acabar con Nabal por haberlo despreciado. Pero es en ese momento donde él puede calmarse. Por eso hago referencia de Abigail, porque qué importante es una mujer del Señor, una mujer prudente, una mujer virtuosa, lo esencial que es. Pero a las mujeres les digo, miren que pueden poner su vida en peligro por andar buscando hombres malos. ¿Verdad? En los dos. Porque, ojo, David no perdió tiempo, ¿sabe? La palabra del Señor nos dice de que cuando Abigail llegó a su casa, Nabal, imprudente, lo que andaba era haciendo una fiesta como de rey, andaba borracho, y Abigail entonces no le dijo nada de lo que había sucedido, lo que había hecho. Esperó al día siguiente, cuando este hombre ya sobrio se levanta y va, su esposa viene y le dice lo que aconteció. Y dice la palabra del Señor de que en el momento que Abigail le da la noticia, este hombre tiene un derrame cerebral y queda ahí paralizado. Y a los días, dice la palabra de Dios, el Señor hiere a este hombre y muere. Y cuando le llega la noticia a David de que Nabal había muerto, lo primero que David hizo fue, mándale y diga a Abigail que me quiero casar con ella. Por eso le digo, es que David no era tonto. David vio a esta mujer virtuosa. Por supuesto que la iba a buscar para que fuera esposa de él. Pero quiero que entendamos, amado hermano, o sea, David confiando en el Señor. No solamente las personas que tenemos alrededor nuestra, ¿verdad? Que David buscó a esta mujer virtuosa, a esta mujer sabia, que pudiera estar al lado de él. Pero sabe, David tenía guerreros con él. Y muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado de las personas que están alrededor nuestra, porque hay personas que vienen a darnos consejos y consejos como que fuera de parte de Dios. Cuidado. Porque David tiene la oportunidad de matar a Saúl. Y fíjense lo que le dicen sus soldados, sus hombres. Ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraron a David. Fíjense cómo le están hablando. Hoy el Señor te dice, tengan cuidado. Tengan cuidado. Porque hay muchos por ahí hablando en nombre del Señor cuando el Señor no los ha mandado. Tengan cuidado. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y le dijo a sus hombres, que el Señor me libre
de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no le permitió que mataran a Saúl. Hay veces que se nos abren oportunidades y nosotros pensamos como que, ¡wow, gloria a Dios, aquí está! ¡Pum! Te embolsillaste rápido la bendición. El Señor te abrió las puertas, el Señor. Cuidado, porque el Señor no bendice en contra de sus principios. Y hay cosas que nosotros llamamos bendiciones que vienen a través de trampas, que vienen a través de distorsiones. Cuidado. Cuidado. ¿Están entendiendo? Y Erwin me reclamó y me dijo, varón, pero usted no dijo cuán grave estaba la situación de Saúl. Si no saben la historia, léanla. Saúl, amado hermano, está en una cueva y cuando sale está rodeado por todos los guerreros de David. Y David entonces le dice al rey, ¿por qué me persigue? Yo soy fiel a ti. Y Saúl se queda loco. ¿Por qué? Porque tenía ahí en las manos, tenía David las cosas. Pero qué importante es no tomar atajos. Hay que pasar por el proceso. Hay que confiar en el Señor. Hay que esperar en el Señor. Confiar en el Señor, esperar en el Señor. David sabía, no, así no es. Así no es. Wow, pero ya había sido ungido, ya había matado al gigante, ya tenía a Mical, ya tenía todo lo que necesitaba para hacer una gran revolución. Así no es. Él no estaba dependiendo de sus fuerzas, él no estaba dependiendo de sus guerreros, él estaba dependiendo de Dios. Él estaba esperando en el Señor. Y sabe, cuando ya uno piensa que se está acabando el proceso, porque ya, oye, David no tiene que estar corriendo para arriba y para abajo, ya David tiene sus guerreros, ya David tiene casa. Y llega a su casa y la encuentra quemada, sus esposas capturadas, y se habían llevado también a las mujeres y los hijos de sus guerreros. Y entonces ahora David no era solamente Saúl el que quería matarlo, sino que hasta los guerreros de David querían matarlo. Dice la palabra del Señor, David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero aquí está la clave de todo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. No es en los recursos que tú y yo podamos tener, no es en nuestro conocimiento, no es en nuestras fuerzas, es en el Señor que encontramos fuerzas. Es en el Señor que encontramos fuerzas. Bendito sea el Señor. Y la palabra del Señor dice de que David tomó fuerzas y consultó al Señor y le dijo, ¿qué hacemos? Wow, fíjese qué diferencia. Cuando a Nabal lo rechazaron, el hombre se paró y ya iba a matarlo. Aquí llega, le quemaron casa, le llevaron las esposas, tienen a los hijos de sus soldados ahí y aún así consulta con el Señor. No reacciones, consulta con el Señor. Lo importante que es la oración. Lo importante que es la lectura de la palabra de Dios. Acércate al Señor.
Consulta con el Señor. La palabra del Señor dice que el Señor le dijo a David: sí, anda, conquista, porque todo lo que fue tomado de ustedes será devuelto. Esa es la actitud de David. A David le llega la noticia de que Saúl por fin murió. Saúl, siendo perseguido por los filisteos, se esconde, le pide al escudero que lo mate. El escudero no se atreve, así que Saúl saca su propia espada y me tropecé, y él mismo cae sobre su espada. El escudero, todo atemorizado, la palabra del Señor dice de que hubo un joven amalecita que se escapó y le llegó a David y le dijo a David: David, murió Saúl y murieron sus hijos. Cualquiera diría: por fin, Señor. La palabra del Señor dice que David lloró. David ayunó. Todos sus soldados, sus guerreros, ayunaron y lloraron porque había muerto Saúl y sus hijos. Qué grande es el Señor. Fue a la edad de 30 años cuando por fin pudo comenzar a reinar sobre su gente en Hebrón. Y fue a la edad de 37 años que llegaron los ancianos de Israel y le dijeron: somos de la misma sangre. Y no ha sido Saúl el que ha peleado las batallas, sino que ha sido usted el que el Señor ha usado para pelear las batallas. Hagamos pacto y sea hoy rey sobre nosotros. Y David hizo pacto con los ancianos. Pero David hizo algo interesante, o por lo menos a mí todas estas cositas me llaman la atención. Porque David ahora, rey sobre todo Israel, Judá, todo. Pero David quería ser un rey justo e imparcial. Así que David no quiso gobernar desde Belén, donde era su tierra. David quiso buscar una ciudad que fuera imparcial. Y había una ciudad que nunca había sido conquistada por el pueblo de Israel. En el libro de Josué, capítulo 15, versículo 63, nos dice que cuando la tribu de Judá entró a la tierra prometida para conquistar, hubo una sola ciudad que no pudieron conquistar. ¿Sabe cuál es esa ciudad? Jerusalén. La ciudad que hoy en día vemos tan y todo el mundo admira y todo el mundo quiere ir para Jerusalén y hablamos de la nueva Jerusalén. David busca conquistar esta ciudad que nunca había sido conquistada. Nunca había sido tierra de Judá, nunca había sido tierra de Benjamín, nunca había sido tierra de Israel en general. Pero la palabra del Señor nos muestra de que había sido una ciudad fortificada. Los jebuseos estaban ahí y los jebuseos se burlaron de David y le dijeron a David: hasta los cojos y los ciegos de aquí acaban con ustedes. Así sería de fuerte esa ciudad, porque estamos hablando de David y sus guerreros. Y ya no es solamente sus 400, 600 que ya tenía, sino que ahora estamos hablando de todo el reino de Israel está con él. Y los jebuseos le dicen: hasta los ciegos y los cojos acaban con ustedes. Y dice la palabra del Señor de que David dice: al primero que consiga cómo entrar en Jerusalén, lo haré comandante de mi ejército. Así sería. Y dice la palabra del Señor que fue el sobrino de él, Joab, que consiguió que por los canales de agua, por los túneles de agua, era el único punto débil de la ciudad de Jerusalén. Y por ahí
entraron y conquistaron. Y fue desde ahí donde después David unió e hizo esa ciudad que hasta el día de hoy se llama la ciudad de David. ¿Por qué? Porque quería ser un rey justo e imparcial. Pero sabemos que al final de la historia, cuando David muere, encontramos que David no era suficiente. Necesitamos a otro rey, un rey que tuviera inicios de la eternidad, un rey que su reino no tuviera fin, un rey justo, imparcial, un rey que vino por primera vez como siervo, pero la segunda vez vendrá como león rugiente. Bendito sea el Señor. Oh, aleluya. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Bendito sea el Señor. Hay que confiar en el Señor. Hay que esperar en el Señor. Isaías capítulo 40 nos dice: hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Dile a la persona que tienes a tu lado: hay que confiar y esperar en el Señor. Te invito a ponerte de pie. David fue del valle al trono, pero tuvo que pasar por desiertos, por cuevas, ser traicionado, sentirse abandonado en ciertos puntos de su vida. Pero fíjese el consejo que David nos deja en los Salmos: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Confía en el Señor, espera en el Señor. Oh bendito Dios, te alabamos, oh Dios, y te glorificamos. Te damos las gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por esos valles, por esos desiertos. Gracias, Señor, por esas traiciones, por esos rechazos que muchas veces recibimos. Gracias, oh Dios, porque así como decía el apóstol Pablo, Señor, nos gozamos, nos podemos gozar en nuestras debilidades. Nos podemos gozar, oh Dios, cuando hay estas necesidades. Porque cuando somos débiles, cuando verdaderamente somos fuertes. Porque es tu Espíritu Santo, Señor, no somos nosotros.
no son nuestras fuerzas. Oh poderoso Dios, solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, oh Dios. Señor, nos acercamos, oh Dios, ante tu trono de gracia. Me acerco ante el trono, no por nuestros propios méritos, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque Él resucitó al tercer día. Oh, gracias, Señor, gracias, oh Dios. Iglesia, te invito a adorar al Señor. Toma un momento para adorar al Señor, para alabar al Señor. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Oh, gracias, oh Dios, gracias, Señor. Tú me levantas. Una vez más me acerco. Me acerco ante el trono de tu gracia. Sí, Señor. Oh, Señor, nos acercamos. Descanso, descanso en ti. Oh, tú me levantas, tú me guías, tú me levantas. Me acerco ante ti. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Aleluya. Tú me levantas. Caigo rendido y caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo caigo rendido y caigo rendido. Aleluya. Lo entrego todo, Señor. Tú me levantas, Dios. Tú me levantas. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres sano. Aleluya. Me acerco ante el trono de tu gracia. Oh, gracias, oh Dios. Me acerco ante el trono de tu amor. Gracias, Señor, gracias, oh Dios. Él me fortalece. Eres tú, oh Dios, eres tú, Señor. Tú me levantas. Tú estás con cada uno de nosotros, oh Dios. Me acerco ante el Oh, trono te alabamos, de te tu adoramos, Rey gracia. eterno. Me acerco ante el trono de tu amor. Aleluya. Tú me levantas. Gracias, Señor. Tú me levantas. Oh, gracias, Oh Señor, te alabamos, oh Dios, y te adoramos. Te damos las gracias, Señor, por cada circunstancia. Gracias, oh Dios, porque tenemos esta seguridad que aquel que comenzó esa buena obra en cada uno de nosotros la ha de terminar. Y si estamos aquí, Señor, es porque todavía estás obrando en nuestras vidas. Todavía estás trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, oh Dios, de que tengas misericordia de nosotros. Que nos ayudes, oh Dios, a poder confiar en ti y esperar en ti, oh Dios. Aunque hayan circunstancias, oh Dios, que quieran tratar de alejarnos de nosotros o quieran tratar de desviar nuestra mirada, Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Oh, poderoso Dios, síguete glorificando en nuestras vidas. Ayúdanos, ayúdanos, oh Dios.
Oh, adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor. Oh, gracias, Señor, gracias, oh Dios. Abre tu boca y di, oh. Señor. Abre ese corazón al Señor. No endurezcas tu corazón. Abre, abre, abre tu corazón. El Señor quiere hacer cosas grandes en tu vida y en mi vida, pero hay que confiar en Él. Hay que esperar en Él. Sus planes son planes de paz, pero hay que esperar en Él. Hay que confiar en Él. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, 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 oh Dios. Oh, te alabamos, te adoramos, Rey eterno. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Señor, te damos las gracias por esa paz que tú nos das, oh Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos las gracias por la victoria que tenemos en Cristo Jesús, oh Dios. Señor, porque ya el pecado no tiene autoridad o poder sobre nosotros, porque Cristo venció al pecado, Cristo venció a la muerte, y porque Él venció, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Te damos las gracias, oh Dios. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo sigue trabajando en medio nuestro. Tu Espíritu Santo se sigue manifestando en nuestras vidas. Te damos las gracias, oh Dios, por cada milagro, por cada sanidad. Gracias, oh Dios, porque eres tú el que rompe las cadenas. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos cargas en tu brazo fuerte, Señor, y nos defiendes y provees todo lo que necesitamos, Señor. Te damos las gracias, 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 Rey eterno. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga y estamos despedidos.